versículo. Vamos en el día número 53, que le he titulado Hijos, pero ¿de quién? Es una pregunta. Usted y yo somos hijos, pero ¿de quién? Juan capítulo 8, versículos del 39 al 47. Y dice la palabra del Señor así: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues yo no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creeréis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hijos, pero ¿de quién? Estamos en presencia del penúltimo contraste que hemos de hallar en todo este capítulo. El capítulo 8 está lleno de contrastes, y este de hoy es el penúltimo. Todavía faltará uno más. Y así que toca el turno de saber de quién somos hijos. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Lo que es seguro es que todos en este mundo y todos en esta vida tenemos un padre. ¿Pero es Dios o es el diablo? Absolutamente todas las personas en la historia tenemos un papá biológico, a excepción de 3 casos específicos que registra la palabra. Adán, ¿de dónde fue tomado? Del polvo. Él no tuvo un padre biológico. Eva, ¿de dónde fue tomado? De la costilla de Adán. No tuvo un padre biológico. Y el Señor Jesucristo, engendrado del Espíritu Santo, no tuvo un padre biológico. De allí en fuera, llámese como se llame, hábleme del país que usted quiera, del tiempo que usted quiera, todos tenemos o tuvimos un padre biológico. Alguien podría decir: es que yo nunca tuve papá. No, sí tuviste un padre biológico. Lo que está es ausente, no está contigo. Pero hubo un hombre, lo voy a decir así, que aportó su granito de arena pues para tu concepción. De todos. Dada la tecnología del día de hoy día, alguien más vivo podría decir que es producto de la reproducción asistida. ¿Qué es esto? La inseminación artificial. Pero igualmente necesitó de ese pequeño aporte masculino para que la mujer engendrara. Entonces, todos en esta vida tenemos un padre biológico. Lo que sí es que tú no escoges a tu padre biológico, solo escoge tu mamá. Y a veces se arrepiente, esa es otra cosa, pero sí lo hemos tenido. De igual manera, en lo espiritual, querido hermano, todos tenemos una pertenencia. Todos procedemos de alguien. Contamos con una paternidad porque somos hijos. En el mundo espiritual no hay orfandad como tal, porque la cuestión aquí no es si soy hijo o no soy hijo. La cuestión es: ¿de quién soy hijo? ¿Quién es nuestro padre, querido hermano? Amada iglesia, ¿quién es nuestro padre? ¿O es Dios o es el diablo? No hay una tercera opción, no hay un punto neutral. O tu padre es Dios o tu padre es el diablo. Y estos judíos, ahora que seguimos la charla,
cada que hablan, dejan al descubierto una parte nueva del engaño en que vivían. Recuerda que estos judíos no eran cualquier judío. Ya habían, ¿qué? Creído. Estos judíos ya habían creído. Los muchos judíos que habían escuchado la predicación del Señor creyeron en Él, y Él primero les habla de lo que es un verdadero discípulo, después les habla de lo que es alguien que es libre, y ahora les hablará de una paternidad. Pero ellos cada que hablan nos dejan ver a nosotros, porque así somos a veces, que no sabemos absolutamente nada, o que estamos errantes, estamos equivocados. Pero aquí lo hermoso de la Escritura y lo hermoso de las predicaciones del Señor es que siempre nos termina desengañando. Él siempre nos va a enfrentar con la verdad. Y esta charla apenas entre judíos creyentes y el Señor apenas, mire, va a la mitad. Y ya les ha dado una, pero bueno, les va a seguir dando y todavía va a faltar otro más. Versículos 39 y 40. Hay que ir prestando atención a lo que ellos dicen y a lo que se les responde. Dice así el 39. Respondieron los judíos y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero como procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Digamos que en palabras del Chavo del 8, vuelve el perro arrepentido. Vuelven ellos a decir: pero nuestro padre es Abraham. Recuerda, no sé si usted en su época más jovial canta una canción de nuestro padre Abraham. ¿Sí? Aquí está. Entonces, lo primero que ellos dicen es demostrar o anunciar la primera identidad que ellos tienen. Y ellos dicen tener una identidad en Abraham, le llaman padre. ¿Quién es Abraham? Usted lo conoce, es un héroe tanto para judíos como para islamistas. Es el mismo. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. Recuerda que tuvo a Ismael y que tuvo a Isaac, ¿sí? Bueno, por lo histórico, ambos pueblos, ambas naciones tienen a Abraham como una persona muy importante. De él aprenden absolutamente todo lo relacionado con su vida. Los judíos desde la niñez van aprendiendo el Pentateuco, así que la vida de Abraham se la saben, pero bueno. Y con ese arraigo, ellos crecen. Con esta promesa que Dios le hizo a Abraham, que toman los judíos. Vayamos a Génesis capítulo 17, para que recordemos. Versículo 4 y 5. Usted puede empezar desde el versículo 1, pero sobre todo aquí para objeto de esta enseñanza, versículo 4 y 5 de Génesis 17. Está hablando Jehová, está hablando Dios con Abraham y le dice: he aquí, mi pacto es contigo y serás, ¿qué dice? Padre de muchedumbre de gentes, padre. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que ahora será tu nombre Abraham, porque te he puesto nuevamente, ¿cómo le dice? Por padre de muchedumbre de gentes. A raíz de esta promesa, los judíos dicen: nuestro padre es Abraham. Entonces, ellos adquieren y se forman una identidad en la persona de Abraham y en los hechos de Abraham. Por eso es que al Señor Jesús la primera respuesta que le dan es: nosotros somos hijos de Abraham, nuestro padre, tenemos a Abraham por padre. Es como lo siguiente, vamos a guardar terriblemente las proporciones, pero por ejemplo, aquí en México, en la escuela, educación básica, enseña que Miguel Hidalgo es el padre de la independencia o el padre de la patria. Algo así más o menos el pueblo de Israel con Abraham. Muchas personas, cuando van creciendo y se van formando su carrera universitaria o su adultez, muchos se forman ideales con base a lo que van aprendiendo, lo que van leyendo. Muchos tienen a Carlos Marx, ¿no? Muchos tienen a Engels, muchos tienen a Adam Smith, no sé, van leyendo y entonces se forman una idea, una identidad con base a lo que los demás han hecho o dicho. En su familia, en la mía, hablo generacionalmente, no nada más ahorita los que estamos,
Alguien quizá haya alguien con una fuerte influencia sobre varios familiares porque dejó cierta huella. A lo mejor decimos, no, es que mi tatarabuelo fue así, él hizo esto, consiguió esto, y entonces tomamos cierta identidad, ¿no? Alguien de la familia, las tías le dicen, ya viste que este tiene los ojos de no sé quién, ya viste que este hace lo mismo que no sé cuánto. Algo así estaban haciendo los judíos con respecto a la figura de Abraham al decirle al Señor, Él es nuestro Padre. Pero, como le decía, lo hermoso de las Escrituras es que el Señor siempre nos aterriza así de un sopetón, ¿no? Dicen, mientras más alto vueles, más dura será la caída. Bueno, pues a esto les dolió, pero mucho. Pero la realidad con la cual nos enfrenta el Señor no será nunca con humillaciones. La respuesta que les dará no los estará humillando de forma agresiva. No los estará insultando, diciéndoles, ustedes son unos... No les dirá cosas hirientes para lastimarlos, simplemente les dirá la verdad. Lo que sucede es que cuando Dios habla la verdad, a nosotros no nos gusta, porque nos hace despertar y ver que en realidad estábamos en un error. ¿Cuál es la realidad que les está viendo a ver a ellos? Ellos no estaban actuando como hijos de Abraham. Se decían hijos de Abraham, pero no estaban actuando como Abraham. Y las acciones, querido hermano, tienen mucho mayor peso que las palabras. Yo puedo decir que en realidad, pues soy hijo del marqués de Francia, ¿sí? Pero tengo pues los dedos de los soberanes y pues no hay ni cómo ocultarlo. Me comporto como un soberanes. Entonces, mis acciones dicen mucho más que mis palabras. Ellos decían con su boca ser hijos de Abraham, pero con sus acciones demostraban no ser hijos de Abraham. Bajo exactamente la misma situación, para poderlos comparar uno y a otro, Abraham y los judíos actuaron de distinta manera. Vamos a empezar con Abraham. Cuando la presencia de Dios se manifestó, se presentó delante de Abraham una de las tantas veces en forma de aquellos 3 varones, ¿se acuerda que se le presentaron 3 varones? La palabra dice que uno de esos varones era el ángel de Jehová, el mismo que a estos judíos les está hablando. Entonces es la misma situación. Pero ¿qué hizo Abraham? Al verlos, dice que corrió hacia ellos, que fue hospitalario porque le decían, por favor quédate, por favor quédense. Los honró, dice que se postró su rostro en tierra. Yo quiero que lo recuerde conmigo para que no me vea así de feo. Génesis capítulo 18. Versículo 1, ahí sí vamos a leer los primeros 5 versículos. Si está ahí usted ya dígame amén. Dice la palabra: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado, o sea Abraham, a la puerta de su tienda porque hacía muchísimo calor. Y alzó sus ojos Abraham y miró, y he aquí 3 varones que estaban cerca de él. Y cuando los vio, los ignoró, ¿verdad? No, ¿qué dice? Salió corriendo de la puerta de su casa a recibirlos y fue grosero con él. No, se postró en tierra y le dijo, Señor. Nota cómo la palabra Señor viene como con mayúscula. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que no te vayas, que se te traiga ahora un poco de agua para que laven sus pies y siéntense aquí a la sombra, el calor está muy fuerte. Y el número 5, y yo les invitaré el almuerzo y sustentad su corazón y después pasaréis a donde tengan que ir, pues por eso habéis pasado cerca de mi casa, de su siervo. Y ellos dijeron, está bien, aceptamos tu invitación. Estos 3 hombres iban a la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Abraham, al verlos, aprovecha la presencia de Dios. Entonces Abraham, ante Cristo, el ángel de Jehová, Dios mismo, se comportó de una forma cortés, se comportó de una forma servicial, porque era Jehová, Dios mismo, quien hablaba con él. Ahora, ya vimos lo que hizo Abraham. ¿Qué hacen
los que decían ser hijos de Abraham, ellos no hicieron lo mismo con la presencia de Dios a través de Cristo. Estos judíos que creían, no le sirvieron, no le honraron. Todo lo contrario, dice el Señor, ustedes quieren matarme. ¿Te fijas cómo el Señor con la verdad les hace decir, ni se emocionen, ustedes no son hijos de Abraham? Porque si fuerais hijos de Abraham, actuarían como actuó Abraham cuando Dios se le presenta. ¿Qué es lo que nos enseña esto a nosotros en nuestra familia, hermano? Todos tenemos un linaje generacional. No sé hasta qué punto lo conociste o conoces la historia de tu familia. Pero de todos los linajes familiares que hay que imitar siempre las cosas buenas. Principalmente de la fe. Tú puedes decir, mi abuelita era creyente, era una mujer de oración. Imita eso. Llegábamos a su casa y siempre en las reuniones, antes de comer, antes de empezar, siempre nos decía una palabra de fe. Siempre la veíamos orando, siempre escuchaba sus alabanzas. Estudia la palabra como aquella persona de tu familia que supiste que era realmente entregada. No dejes de congregarte como te trajo de la mano quizá un tío, como puede ser alguna tía, algún primo con el cual venías. No dejes de hacerlo. Del linaje generacional, hermano, hay que sacar las cosas buenas, hablando de la fe primero. Para que podamos decir, como ellos decían, ellos no tenían un sustento, los judíos, porque habían dicho, del linaje de Abraham somos, y como Abraham honró al ángel de Jehová en el encinar de Mamre, así nosotros te honramos hoy. No lo hicieron. También del linaje generacional hay que sacar lo bueno humanamente. Muchos quizá tuvimos abuelos trabajadores, ¿no? Imita a tus abuelos que sean trabajadores, educados, porque la educación cada vez se está perdiendo más, caballerosos. Tuviste que en tu familia son pues deportistas, son saludables, imítalo, son íntegros, no tenían ningún problema con quizá comer frijoles todos los días, pero jamás le robaron a nadie. Todo ese tipo de cosas que hay en nuestra familia, hermano, hay que imitarlo. El Señor Jesús decía, el buen hombre de su buen corazón saca las cosas buenas. Entonces estos hombres estaban demostrando no ser hijos de Abraham porque no estaban haciendo lo mismo que Abraham. Si tú vas a decir yo provengo de tal, encárgate de estar haciendo las mismas buenas obras que aquella persona estaba haciendo, porque si no, no va a tener ningún peso lo que tú digas. Y esto ya nos va a ir dando una idea de cómo vamos a identificar si nuestro padre es Dios o nuestro padre es el diablo. Versículo número 41 de Juan capítulo 8, que dice así. El Señor sigue hablando una parte y dice, vosotros hacéis las obras de nuestro padre. Y hay una respuesta inmediata de los judíos y le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y es Dios. Aquí, ¿qué está haciendo el Señor? En el versículo número 41, lo que yo entiendo como un test o una prueba de paternidad, para que ellos, estos judíos, tengan claro quién es su padre en realidad. Y este mismo test, esta misma prueba de paternidad es para nosotros. El Señor ya lo tiene claro. Dios sabe si eres su hijo o no eres su hijo. Aquí la cuestión es que ellos supieran quién es su padre y que esta noche usted y yo sepamos quién es nuestro padre. Sabrás que en el mundo, cuando llega a suceder el que no saben quién es el papá de un hijo, para poder reconocerlo como tal, se aplica una prueba de ADN. Y estas pruebas de ADN no fallan. Puede hacerse según un trozo de cabello, la saliva y muchas otras cosas. Pero estas pruebas de paternidad dirá, y lo que diga la hoja, dirá, con un 99% de compatibilidad, el padre del hijo de tal es...
Algo está haciendo así el Señor. Les está haciendo una prueba de ADN que no va a fallar. Les está diciendo, bueno, ustedes dicen esto, pero en realidad es esto. Nota, querido hermano, aquí cómo el maestro usa nuevamente esta especie de intriga. A veces no nos gusta la intriga porque queremos saber inmediatamente, ¿no? ¿Quieres saber qué va a ocurrir con tal? No te lo pierdas. Próximo capítulo, misma hora, mismo canal. Entonces, no puede ser, ya dime. Así que el Señor empieza con un poco de intriga. Lo mismo hizo, recuerda, cuando les estaba hablando de la libertad. Primero Él les dijo, necesitan ser libres, pero no les dijo de quién o de qué necesitaban ser libres. Aquí el Señor les dice, ustedes son de su padre, pero todavía no les dice de qué padre. Ellos estaban confundidos. Y yo quiero aquí que destaquemos la respuesta de los judíos cuando dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Quiero que destaquemos eso porque es conocido en el bajo mundo como un golpe bajo. Si tú vas al box, ellos te dicen, no puedes golpear en las partes blandas, en las zonas blandas, ¿sí? Aquí ellos dieron un golpe bajo. Le dijeron algo así como, nosotros no somos nacidos de fornicación como otros. ¿Qué sucedía con esto? Se entiende como una frase hiriente contra el Señor y contra su familia, porque había un rumor de que su pobre madre tenía una reputación mala al haberle sido infiel a José. Y por eso creía que el Señor Jesús era nacido de fornicación. Y por eso le contestaron de esa manera, nosotros no somos nacidos de fornicación como tú. Por eso es que cuando José decide terminar con María, viene el ángel y le habla y dice, no te preocupes. O sea, no es tuyo, pero tampoco es del vecino. Es engendrado del Espíritu Santo. Ve y sigue los planes que estabas haciendo. Pero la gente no lo entiende. Hoy día tú ves que una de las grandes mofas en contra del cristianismo es la concepción de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahorita yo quiero que veamos que hay dos características de alguien que no es hijo de Dios. De estos 3 versículos que llevamos, hay 2 características que nos dirán quién no es hijo de Dios. La característica número 1 es que rechazan a Cristo. Los judíos rechazaron a Cristo, Abraham no. Quien no es hijo de Dios rechaza a Cristo, no cree en Él, dicen que no existe. Pero la palabra nos enseña que si no creen que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y que vino a salvarnos, no será salvo. Y segunda característica, hasta ahorita, los que no son hijos de Dios son hirientes en sus palabras. ¿Quiénes no hemos sido hirientes con nuestras palabras? ¿Quiénes no hemos dicho, uy, yo tengo una bomba que te voy a soltar y miren que te vas a levantar? Y la mayoría de esas cosas hirientes que soltamos es igual a los judíos. Son chismes que ni nos constan a nosotros. Que escuchamos, que creemos, que alguien nos dijo, pero que no es la realidad. Quien no tiene a Dios por Padre, por más que diga Dios es mi Padre, no cree en Cristo y siempre que tiene la oportunidad hiere a alguien con sus palabras. Yo quiero que recordemos el Sermón del Monte para que recordemos un poco cómo es un hijo de Dios. Mateo capítulo 5. Versículo 9. Dice así la palabra, hablando el Señor Jesús: bienaventurados los que, los pacificadores, es decir, los que no hieren con sus palabras, porque ellos serán llamados como hijos de Dios. Alguien que no es hijo de Dios no es pacificador. Se encarga de herir, de lastimar, de humillar a la gente cada que tiene oportunidad.
Así que nosotros debemos de ir pensando. Yo he dicho muchas veces, llevo muchos años diciendo Dios es mi Padre. Yo he cantado muchas veces que Dios es mi Padre. Yo he hecho oraciones para Dios el Padre. Pero ¿me he comportado como un hijo de Dios o como estos judíos? Versículo 42 y 43 de Juan capítulo 8. Dice así. Jesús les responde. Entonces es una plática. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ellos ya sacan su segunda identidad. La primera identidad, nuestro padre es Abraham. La segunda identidad, nuestro padre es Dios. El Señor les contesta, su primera identidad, no son como Abraham porque no hacen las obras que él. Y la segunda identidad les dirá, no, su padre no es Dios, por lo siguiente. Primera particularidad de quienes sí son o somos hijos de Dios. Lo primero, aman todo lo que Dios hace. El Señor les dijo, ustedes no son de Dios porque no me reciben, porque no me aman. Quienes son hijos de Dios aman todo lo que Él hace, tanto lo que nosotros consideramos beneficioso para nuestra vida como lo que no consideramos beneficioso. Mira, si el Señor te manda una prueba y un momento difícil de enfermedad, es algo que Dios está haciendo y es algo que debemos amar. Quien no ama las pruebas de parte de Dios en realidad no está amando a Dios. Porque Dios algo quiere conseguir de nuestra vida con eso que nos está permitiendo pasar. Pero alguien dice, no, yo lo que provenga de Dios, que no me traiga una bendición, un beneficio, un resultado positivo, no lo creo, no lo acepto, lo rechazo, oro para que se acabe. En realidad no estás amando a Dios y en realidad no estás siendo ni te estás comportando como un hijo de Dios. Quienes somos hijos de Dios, amamos todo lo que Él nos dice. Cuando Dios me habla de su amor y su perdón, le amo. Cuando Dios me habla que tengo que cambiar y que tengo que ser una persona diferente, ya no le amo. Porque está atacando mi personalidad, está atacando lo que yo soy. No. Quien es hijo de Dios ama todo lo que Él nos dice, tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. Quien es hijo de Dios ama a quien Él envía, el que sea. Si Dios te va a hablar por medio de tu vecino, hay que amarlo, porque Dios lo está usando. Si Dios te va a hablar por medio del pastor, hay que amarlo, porque Dios lo está usando para hablarte. Y cualquier otra cosa y cualquier otra situación, quienes somos hijos de Dios, amamos todo lo que Él hace, todo lo que Él dice y a quien Él envía. Porque uno de los grandes atributos perfectos que Dios tiene es que Él es un padre. Dios es un padre. Mira, las personas, yo soy un padre y aquí habemos muchos padres o madres, no somos perfectos, ni estaremos cerca de serlo. Pero tenemos un Padre Celestial que sí es perfecto y que su atributo, querido hermano, es saber ser padre. Dios, quiero que lo sepamos, solamente tiene hijos. Dios no tiene sobrinos. ¿Quién podría decir, Dios es mi tío? Dios no tiene nietos. ¿Quién podría decir, Dios es mi abuelo? Únicamente Dios tiene hijos, cualquiera, de diferentes edades, de diferentes razas, de diferentes idiomas. Pero quien se comporta como un hijo de Dios es aceptado. O eres su hijo o no lo es. Y ya nos había dicho algo muy importante Juan. Dice que quien le recibe al Señor y quien cree en Él es llamado hijo de Dios. Quien le ama, quien le acepta, quien le obedece, es llamado hijo de Dios. Pablo dice, querido hermano, que mediante la fe verdaderamente somos hijos de Dios.
Alguien puede decir, no soy del linaje de Abraham, no tengo descendencia judía, no tengo pasaporte israelí. No, el apóstol Pablo nos dice, si tú tienes fe, le crees, le amas, le obedeces, bienvenido, eres un hijo de Dios. Cuando eres hijo, amas a Dios, le escuchas y le entiendes. Cuando eres hijo de Dios. Cuando no eres hijo de Dios, no le quieres escuchar y por lo tanto, como los anteriores judíos, no le vas a entender. Cuando tú te pasas toda la vida sin entender a Dios, es porque no eres su hijo. Porque Dios se da a entender qué es lo que quiere hacer. Cuando eres su hijo, querido hermano, el lenguaje de Dios, le eres fiel a eso espiritualmente que Él ha dicho, le somos fieles. Si Él nos ha dicho, yo te levantaré de esto, yo te sacaré de aquí, hay que mantenernos fieles a eso. Pero ¿qué dice alguien que no es hijo de Dios? No, estoy desesperado, ya no resisto más, me voy a salir. Lo que dice el versículo 47, lo que sí es un hijo de Dios, dice así: el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué pasa? Oye. El que es hijo de Dios, las palabras de Dios, oye cualquier palabra. Dice, por eso es que ustedes no las oyen, porque no son hijos de Dios. Si tú has pasado mucho tiempo, Dios te ha venido hablando de muchas maneras sobre algo en particular y tú no has querido escuchar, no te estás comportando como un hijo de Dios. Ahora, el Señor les hace una pregunta en el 43 y les dice, no sé, me lo imagino arrancándose los cabellos o dándose a lo mejor de topes así: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y qué es su lenguaje? No está hablando de entenderle el idioma arameo con el que le estaba hablando el Señor, sino el contenido de su mensaje, el significado de su predicación y la forma en que lo está hablando. Porque la forma en que Dios, el Señor Jesucristo, les está diciendo estas cosas es muy diferente a lo que ellos habían escuchado. ¿Recuerdas cuando habían apresado al Señor Jesús? Y esa noche hacía mucho frío. ¿Y a quién se le dijo: esta noche me vas a negar 3 veces? Dice que lo empezó a seguir a la distancia para ver a dónde lo llevaban. Y que en algún punto hizo una escala en una fogata donde estaban todos. ¿Y qué le dijeron? Tú eres de ellos por la forma en que ¿qué? Hablas, eres uno de ellos. Porque Pedro para este tiempo había entendido el lenguaje de Cristo. Él sí lo había entendido, cosa que estos judíos de aquí no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El lenguaje va a distinguir a los hijos de Dios. No importa si para el mundo tú eres un inculto, no terminaste tus estudios, trabajas como auxiliar, comes frijoles, no importa si para el mundo, hermano, eres de una escala baja. Si tú hablas el lenguaje de Dios, eres su hijo. Cuando se llevaron apresados la primera vez a Pedro y a Juan, ellos dicen que estaban maravillados por la forma en que hablaban. Y les decía, pero si estos han salido del vulgo, ¿cómo es que hablan de esta manera? Porque cuando tú entiendes y hablas el lenguaje de Dios, en automático van a decir, este es hijo de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Y necesitamos ser realmente sinceros. ¿De qué temas platicas en medio de tu diversión? Tú dices, yo tengo una bola de compañeros, por no decir otra cosa. Tengo mis cuates, tengo mis vecinos, saliendo de aquí, no estando en horario de iglesia, de culto. Tengo a mis amistades. Pregunta para que tú te identifiques o no. ¿Qué hablas en medio de esa diversión? Podría llegar alguien a decir,
¿este habla como uno de ellos? ¿O ni siquiera vas a pasar como un hijo de Dios porque hablas como los otros? Eso es bien importante y no es religiosidad, hermano. Tú puedes hablar de cualquier tema, puedes hablar de política, puedes hablar de política, puedes hablar de deporte, puedes hablar de deporte, puedes hablar de religión, puedes hablar de religión, puedes hablar de psicología, puedes hablarlo. Pero las palabras que tú uses será parte de lo que te haga ver como un hijo de Dios. Si no hay diferencia entre cómo habla el mundo y cómo te expresas tú, no eres un hijo de Dios. Porque a veces manejamos este lenguaje barroco, ¿verdad? Bien raspa, bien barrio. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ser un hijo de Dios? Y no importa, ya vimos, que provengas de un estatus social bajo. Eso no afecta el lenguaje con el cual el Señor se da a entender y que nosotros necesitamos hablar. Si tú has entendido el lenguaje de Dios, eso es lo que hablas. Muchos de nosotros, cuando éramos niños, jóvenes, ¿sí? Cuando íbamos a la secundaria, que uno empieza a crecer y que el mundo te empieza a tocar, que te empieza a tentar, cuando vas a la preparatoria, cuando vas a la universidad, allí es cuando debemos mostrar si somos hijos de Dios o no. Aquí el Señor dice algo muy importante. Los que no son hijos de Dios no toleran su palabra. En cualquier presentación, porque Dios habla de muchas maneras, pero no la toleran leyendo la Biblia. No la toleran cuando alguien les está predicando. No la toleran cuando ven una noticia y que dijeron, ay, otra vez estos cristianos. No toleran cuando una iglesia está en pleno servicio y la gente nos maldice y la gente nos desea lo peor y la gente nos calla, nos denuncia, nos las hace difícil. ¿Por qué? Porque no toleran la palabra de Dios. Los que no son hijos de Dios. El versículo 43 dice, porque no podéis escuchar mi palabra. No la soportan, no la aguantan, se aburren, se van en plena iglesia, porque recuerda que estos son judíos creyentes. Nos ponemos una serie de Netflix que dura 1 hora, mira, y hasta le ponemos reproducir la siguiente. Pero 10 minutos escuchar la predicación sin que sacamos el celular para ver quién nos escribió, sin que nos salgamos al baño, sin que bostecemos, no la aguantamos. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor, no están entendiendo mi lenguaje. Y la desechan por completo. Muchas veces Jehová le decía al pueblo que Él les había mandado infinidad de profetas para que les hablaran. ¿Y qué les hacían a todos los profetas? Los mataban. ¿Por qué? Porque no soportan la palabra de Dios. Israel fue el pueblo escogido, fue el pueblo sacado, pero no se comportó como hijos de Dios muchas veces porque mataban a los profetas. Los profetas se levantaban, iban a las plazas, iban a las puertas de la ciudad a decir, Jehová dice, arrepentíos, volvamos a nuestros caminos. ¿Y qué les hacían a los pobres profetas? Los terminaban matando. No soportaban sus oídos aguantar la confrontación. Y lo mismo sigue sucediendo en este tiempo. Versículo 45 de Juan 8. ¿Por qué no entendían su lenguaje? ¿Por qué no soportaban lo que él decía? Y dice el 45, porque les digo la verdad. Y como yo les hablo con la verdad, no me creéis. Vayamos todos a un lugar donde no se hable la verdad de Dios y habrá muchísima gente. Pensemos, este mes ha sido caótico en ciertas partes de la ciudad porque ha habido de conciertos, el Zócalo, el Autódromo, el Foro Sol. ¿Por qué llega la gente? Porque no se habla la verdad. Porque en esos lugares convocan para divertirse. Porque no hay ninguna confrontación de decir, obedece a tus padres, respeta a tu esposa, sé buena gente, deja de robar. Allí no te van a decir eso, entonces la gente se congrega.
Y vamos también a la cuestión de la fe. Muchas iglesias, tú las verás llenas, pero ¿sabes? Sucede que no hablan la verdad de Dios. Y le tienen miedo a decir, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que vamos a decir esto? ¿Sabes lo que va a ocurrir? Al siguiente servicio, la mitad ya no va a venir. ¿Y qué va a ocurrir con la ofrenda? ¿Y qué va a pasar con nuestro estatus social del templo, de la iglesia? Nuestro nombre. Aquí el Señor dice, ustedes no entienden mi lenguaje porque no me entienden que yo les hablo la verdad y por lo tanto no me creen. Un hijo de Dios entiende y habla el lenguaje del cielo. Así que es momento de que empecemos a darle un trasfondo diferente a nuestras conversaciones, a nuestras pláticas. No importa si estás con el vecino, no importa si estás con tu jefe en el trabajo, no importa si estás yendo a comprar o si vas a la universidad, no importa. Es momento de que mostremos ser hijos de Dios hablando el lenguaje de Dios. Versículo 44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Les recuerdo que él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de él. Ahora sí, el Señor le suelta por completo la verdad. Fue diciéndole escala por escala. Nuestro padre es Abraham. No, su padre no es Abraham por esto. Bueno, nuestro padre es Dios. No, su padre no es Dios por esto. Y yo creo que alguno dijo, bueno, si tú dices que Abraham no es nuestro padre y que Dios no es nuestro padre, ¿quién es nuestro padre? Todos aquellos que habían presumido decir, yo soy cristiano de cuna, mi papá es el pastor, ahora se están enfrentando a su realidad. Y les dice de una forma amigable, amistosa, ustedes son hijos del diablo. ¿Te imaginas que Dios te diga, eres hijo del diablo? No los dijo en broma, no lo dijo en chascarrillo, se los dijo duro y directo. Su padre es el diablo. Había, yo creo, judíos de 20 años, de 35, de 50, de 80, bueno, de todos ustedes, su padre es el diablo. ¿Se imagina qué baño de agua fría para ellos? Con razón lo querían matar. Ahora, no se los dice como un insulto, como a veces nosotros decimos, fariseo incircunciso, hijo del diablo, me la vas a pagar. Se les está diciendo porque lo son. ¿Y por qué son hijos del diablo? Alguien va a decir, bueno, ya nos dijiste quién es nuestro padre, ahora dinos por qué dices que el diablo es nuestro padre. Simplemente les dijo, por la influencia que él tiene sobre ustedes. Y tres cosas les dijo. El diablo ha sido homicida y ustedes me quieren matar. El diablo no ha permanecido y ustedes no permanecen. Y el diablo ha sido mentiroso y ustedes mienten. Por eso son de su padre el diablo. Hemos escuchado muchas veces la expresión, eres igualito a tu padre. Lo decimos cuando ya es más que evidente. Aquí Él les está diciendo, son igualitos a su padre, el diablo. ¿Recuerdas quién entró en Caín para matar a Abel? No fue un ángel. No le habló el Espíritu Santo y le dijo, levántate a tu hermano, llévatelo lejos y lo asesinas. Él ha sido, dice, homicida desde el principio. Y ahora tú puedes decir, oye, pero el diablo en mí no ejerce ese tipo de influencia, porque yo no he matado a nadie, que me dan ganas muchas veces, pero no lo he matado. Te voy a decir algo que el diablo siempre mata.
El diablo mata tu relación con Dios. El diablo te va a decir: no ores, ya vete a dormir, mira la hora. Mañana te tienes que levantar muy temprano. ¿Para qué oras? Ya lo has venido haciendo 3 veces y no sucede nada. Especialmente en mi caso, ¿para qué le vuelves a pedir a Dios que te sane de tu dolor de columna? Ya mejor vete a dormir, no se te quita, al contrario te duele más. El diablo te dice: ¿para qué tienes música en tu celular? En la universidad te lo van a pedir y van a decir: a ver qué música traes, y va a aparecer aleluya. Mejor, mira, les empiezas a decir que no, es que no tengo memoria, no tengo espacio. El diablo, hermano, es asesino desde el principio, es homicida, porque va a matar toda tu relación con Dios. No va a haber espacio para que tú te consideres un hijo de Dios. El diablo, ¿dónde no permaneció? No permaneció en obediencia. Él fue expulsado del cielo. Dios dijo: yo vi caer del cielo a Satanás en forma de ¿qué? De un rayo. Expulsado por desobediencia. Nosotros, cuando no permanecemos en la verdad de Dios, cuando no somos fieles a su palabra, no estamos actuando como Cristo. Estamos actuando como ¿quién? Como el diablo. Y hay que decirlo tal cual. El diablo es mentiroso desde el principio. ¿Quién aquí no ha dicho a lo mejor una mentira alguna vez? Todos. Pero si vives de mentira en mentira, ya sabrás quién es tu padre. Ya sabrás de quién eres. Y esta es la preocupante conclusión, si van pasando mis hermanos. Esta es la preocupante conclusión que resulta de todo esto. ¿Recuerdas que te dije la semana pasada que hay creyentes que son esclavos? Hay creyentes que en realidad son hijos del diablo. ¡Ah! ¿Cómo crees? Creer no te garantiza nada. La Biblia dice que los demonios ¿qué? Creen. No, pero vamos a quedarnos simplemente con el creen. La Biblia dice que los demonios creen. Así que hay creyentes que se vienen a sentar a las iglesias, pero en realidad son ¿qué? Hijos del diablo. Si tú pensabas que el diablo se quedaba allá afuera, estamos completamente equivocados. A veces somos portadores de la influencia del maligno aquí adentro. No le obedezcas, ¿para qué? No, pues primero que lo haga él. No, pues otra vez tú. ¿Otra vez van a hablar de eso? No, pues mira, párate. No, mira, revisa tu celular. El diablo, querido hermano, está aquí rebotando con sus influencias. Y los que son sus hijos actúan como tal, le siguen. ¿Qué es entonces lo que me va a determinar si soy hijo de Dios o si soy hijo del diablo? Sencillo. Tu comportamiento es lo que revela tu verdadera pertenencia. La conducta que tengamos probará si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Nos podremos llenar la boca diciendo que somos hijos de Dios, que Dios es nuestro Padre, que lo amamos, que por Él damos todo, que le entregamos nuestra vida. Podemos decirlo como los fariseos decían, pero si nuestro comportamiento, nuestra conducta y nuestro lenguaje es todo lo contrario, esta noche Dios nos ha dicho verdaderamente quién es nuestro Padre. Así que no saldremos de aquí diciendo: ay, Dios me dijo que soy huerfanito. No, preocúpate si el Espíritu Santo hoy ha hablado a tu vida y nos ha dicho verdaderamente has actuado como un hijo del diablo y no como un hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie.